Hola, en este tutorial vamos a enseñar acerca de la creación y edición de gráficos en SPSS. Yo voy a usar para este tutorial la versión 22. Ok, ¿qué vamos a hacer? Entramos a nuestro SPSS, nos va a salir una página así generalmente. Voy a usar una base de datos que he descargado. Vamos al menú archivo, a los datos. Aquí nos va a salir todos nuestros datos. Voy a ir a escritorio. Aquí está. Voy a usar esta base de datos. A ver. Automáticamente el programa va a sacar todos los datos que yo tenía en esa base. Se pueden fijar. Son todos. Dentro de cada uno enseña la etiqueta de qué es lo que significa cada uno. Eso yendo a la vista de datos. Ya yendo a la vista de variables, aquí está. Cada uno que significa. Ok. Referente a la creación y edición de gráficos, sabemos que hay dos formas para poder crearlos. Voy a comenzar con la forma tradicional, en la que ustedes, bueno, se dirigen al menú, gráficos y a generador de gráficos. Una vez ahí, el programa automáticamente les va a separar todas las variables que ustedes tenían y qué tipo de variables son y con qué gráfico más o menos podrían hacerle para que concuerde y se vea bien. Si se fijan, estos gráficos, los gráficos que tienen esta barrita aquí, combinan muy bien con estos gráficos. Bueno, son para esos gráficos, para los de barra simple. Estos de acá son para los de barra agrupada. Y estos de acá son en cambio para los circulares. Así mismo sirven para los histogramas, dispersión y todo eso. Ok, para el ejemplo voy a usar una de nuestras variables. En este espacio que ustedes ven aquí es donde se va a previsualizar el gráfico que nosotros estamos creando. Para este caso vamos a usar la variable edad del encuestado. Así que yo voy a elegir el gráfico de barras. Automáticamente se me va a generar el gráfico de barras y me va a enseñar las propiedades del elemento. Bueno, en este punto del video voy a coger la variable y le voy a arrastrar hacia el eje X, que es donde quiero que se visualicen los datos. Automáticamente ya me genera una previsualización de los datos que cómo se vería mi gráfico. En este, para este punto, en el cuadro de propiedades del gráfico, me va a mostrar todos los elementos de nuestro gráfico. En este caso serían las barras, el eje X y el eje Y. Bueno, para las barras yo voy a usar en porcentaje. Así que yo voy a elegir porcentaje. Ok. Para el, para, ok. Sí, es importante ir grabando cada vez que ustedes hacen algún avance dentro del proyecto. Así que sí, voy a ir aplicando los dos. Automáticamente se me cambia el histograma por porcentaje si ustedes se fijan. Dentro de esto no le voy a tocar nada y en el eje Y tampoco. Ok. Sí, aquí está bueno la etiqueta del eje X y la etiqueta del eje Y. Estos son prácticamente los títulos. Ok. Aplicar. Cerrar. Ok, si ustedes se fijan en este momento, acaba de separar, o sea, ya cumplió todas lo que le pedimos del gráfico, así que vamos a proceder a generarle. Ahora, si ustedes se fijan, ha generado un gráfico en nuestra vista de resultados. Aquí nos genera este gráfico. Para este gráfico se le puede editar, se le puede hacer varias cosas. Primero le dan doble clic al gráfico. Ok. Aquí les va a salir otra ventana del editor de gráficos. Dentro de todo esto se puede modificar cada uno de los indicadores que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, bueno, primero digamos, yo no me gusta ese color, así que pues quiero que las barras sean azules. Bueno, no se visualiza bien porque son barras muy,
muy pequeñas y porque son muchos datos. Sin embargo, sí puedo hacer lo siguiente. Es importante en muchos gráficos que se muestre la etiqueta de cada gráfico. Así que, por ejemplo, yo en este caso he elegido para que se me muestre qué porcentaje respecto a la edad de los encuestados tenemos. Si nosotros nos fijamos en los encuestados, serían entre 40 años, que es el porcentaje más alto que tengo. Ok, aquí le... Bueno, aquí tenemos más propiedades que podemos cambiar del gráfico, así como el diseño del texto, bueno, pues, y otras cosas más. Aquí se le puede cambiar todo. Etiquetas, relleno, por ejemplo, el relleno. Es mucho más fácil modificar las cosas dándole doble clic en el elemento. Por ejemplo, voy a darle doble clic al fondo y le voy a elegir este color. Automáticamente el fondo va a cambiar, pero bueno, esto está muy fuerte. Voy a ponerle este. Ok. Igualmente puedo elegir colores para mis textos. Voy a elegir este. Si se fijan, ya cambió el color. Sin embargo, bueno, por razones de vista, voy a dejarlo negro. También puedo cambiar el tipo de letra. Bueno, la letra que ustedes decían. Igualmente negrita, cursiva, esas cosas. Y así mismo para el resto del gráfico se le puede seguir cambiando los colores, como ustedes acaban de ver. Ok, eso sería acerca de la creación y edición de gráficos basados por un método. Voy a cerrarle y el gráfico se va a mantener aquí en mi lista de resultados. Ok, vuelvo nuevamente, regreso a mi base de datos y ahora voy a crear el gráfico de otra forma. La otra forma para crear los gráficos es ir a analizar estadísticos descriptivos y descriptivos. Bueno, también se puede hacer de descriptivos o de frecuencias. Bueno, en este caso voy a usar mejor frecuencias. Voy a elegir una de las variables que me pueda servir para este gráfico. Quiero que sea un gráfico de tipo pastel. Así que voy a usar una variable que sea corte. Por ejemplo, a ver cuál tengo de aquí. Ok. Esta pregunta dice, ¿cuántos hijos tiene? Así que le voy a pasar con la flechita y de una me genera lo que necesito. Así que le pongo gráficos y bueno, un gráfico circular con las frecuencias. Continuar y aceptar. Automáticamente me va a generar todos los datos estadísticos de mi gráfico. Por ejemplo, aquí está el número de hijos que podría llegar a tener cada familia de los encuestados. Un hijo, frecuencia 429 y así mismo como se leen cada uno de los porcentajes. Y si nos vamos más abajo tenemos el gráfico tipo pastel que ya hicimos. A este gráfico también lo podemos editar dándole doble clic. Igualmente me bota a la página del editor de gráficos. Para este caso es mucho más práctico tener que un gráfico de pastel me muestre las etiquetas de los datos. Así que yo voy a poner para que me muestre las etiquetas de los datos. Así podemos decir que, por ejemplo, dos hijos tienen 621 familias encuestadas. Y así mismo se vaya leyendo cada uno. Sin embargo, se puede ir modificando cada una de las variables que tenemos aquí. Por ejemplo, hay cosas muy interesantes relativo al gráfico, porque podemos modificar los diferentes L3D. Por ejemplo, fíjense, voy modificando esto. O la sombra, bueno, con sombra mejor dicho. Voy a poner sombra para acá, un poco más. Ok, se le puede cambiar la posición de cómo se va a mover el gráfico, haciendo por ejemplo de acuerdo a la hora donde queremos que esté nuestro gráfico. Generalmente se le ponen 12. Eso no afecta en nada. Y bueno, esto le da otro sentido a la gráfica.
pero voy a dejarle en agujas de reloj. Ok, a aplicar. Y bueno, automáticamente me va a generar esa sombra que le acabo de dar de efecto. En una ventana de variables tenemos las variables que nosotros estamos usando referente a la frecuencia y el gráfico. ¿Qué más? Bueno, que es el tamaño del gráfico, los rellenos. Este fondo podemos cambiarle a un, no sé, puede ser este. ¿Está? Ok, y ya tenemos otro gráfico. ¿Se pueden fijar? Ok, hay una opción para que evitar la pérdida de tiempo referente a bueno, a ahorrar tiempo en algunas cosas con gráficos como este que ya están editados. ¿Qué se hace en este caso? Por ejemplo, yo voy a guardar este gráfico como una plantilla, así que le voy a guardar como plantilla gráfica y selecciono toda la configuración para que se me guarde las etiquetas y todo ese tipo de cosas. Así es. Así que le voy a poner continuar. Y bueno, voy a elegir dónde grabar, lo voy a poner como plantilla 1. Guarda. Ok, ya está guardada, así que le voy a cerrar el gráfico. Y para comprobar la utilización de esto, voy a crear un gráfico más. Así que bueno, nuevamente voy a analizar estadísticos, frecuencias. Ya voy a usar otra variable. Por ejemplo, esta pregunta dice, ¿usted tiene hijos? Bueno, esta pregunta decía no, y necesito ver un poco más de resultados. Así que puede ser, a ver, ¿cuál puedo usarlo para que sea un poco más directo? Bueno, aquí está, en mi caso tengo una base de datos bastante extensa. Por eso es que me demoro un poco. Bueno, voy a usarle el día de la aplicación de la encuesta, ¿ok? Así que seguimos. Ya saben, gráficos. En gráficos voy a escoger un gráfico circular para aplicar nuestra plantilla y en frecuencias. Ok. Continuar y aceptar. Bueno, de una me genera igualmente mi gráfico con los datos y el día de la aplicación del encuesta, o sea, de todo el mes, ahí se va viendo qué días fueron aplicados los datos. Voy a darle doble clic y me va a lanzar esta ventana de edición de gráfico. Voy a ir a archivo y aplicar plantilla gráfica. Como saben, aquí deben estar nuestras plantillas. Voy a usar la plantilla que acabo de usar, plantilla 1. Ya, sí, y abrir. Ok, si se fijan, se aplicaban las mismas configuraciones que ya teníamos hecha para el otro gráfico, en este caso para este. Eso nos puede ahorrar un montón de tiempo si queremos una misma serie de gráficos. Así que bueno, le voy a cerrar a esto el gráfico. Entonces, es importante saber que estos gráficos podemos usarlos en otras herramientas como el Word, como el Excel, como en cualquier lugar donde necesitamos un gráfico estadístico. Así que le puedo copiar, en este caso bueno, voy a copiar y voy a abrir una ventana de Word. Es otro gráfico que ya tenía y igual hago pegar y automáticamente me lanza el gráfico que acabo de hacer. Ok, esto sería todo por el tutorial. El video corresponde al grupo número 6 del trabajo de TIC2 acerca de los tutoriales de SPSS. El tutorial fue hecho en la versión 22 y agradezco mucho la atención.